Bien, vamos a desarrollar el ejercicio número 30 del capítulo número 6 del libro de Análisis de circuitos eléctricos. Para determinar las constantes R y L de una bobina, se conecta en serie una resistencia de 25 ohmios y al conjunto se aplica una fuente de tensión de 120 voltios a 60 Hz. Se mide la tensión de los bornes de la resistencia y en la bobina dando los valores V de la resistencia igual a 70.8 y voltaje de la bobina igual a 86. ¿Cuáles son las constantes de la bobina en cuestión? Nos están pidiendo hallar R y L de la bobina. Por lo tanto, nuestra solución será, para empezar, vamos a poner los datos. Como veremos que el voltaje de la resistencia de 25 ohmios es 70.8. El voltaje de la bobina es 86. Nuestro voltaje total es de 120. Nos dan también el valor de la frecuencia. La resistencia que se conecta aparte es de 25. Y también nos piden hallar obviamente L y R de la bobina. Esos son los datos que nos dan. Para empezar un problema generalmente tenemos que ponerlos para saber con qué estamos trabajando. Como nos damos cuenta no nos están dando ángulos. Y por eso vamos a tomar como que el ángulo del valor del voltaje de la resistencia de 70.8 va a ser con un ángulo de 0. Pero ¿por qué tomamos el voltaje de la resistencia? ¿Por qué? Porque tenemos el valor R de 25 ohmios y su valor, el valor del voltaje igual a 70.8. Por eso, y de esos dos datos podemos sacar la intensidad de corriente. Entonces, tenemos que la intensidad de corriente es V de la resistencia sobre la resistencia y que el voltaje de la resistencia es 70.8 con un ángulo de 0 grados. Entonces reemplazamos 70.8 con ángulo de 0 grados sobre 25, nos da una intensidad de 20.83 con un ángulo de 0 grados. Una vez que nosotros tenemos este dato que nos va a servir más adelante, tendremos en cuenta de que la intensidad como está en serie es la misma para todos. Una vez dicho esto, vamos a empezar a graficar lo que serían la gráfica de los voltajes. Aquí acabamos de poner una gráfica con su ángulo θ y en la parte del eje X vamos a poner a quien sería el voltaje de R. ¿Por qué pongo el voltaje de R? Porque recordemos que el voltaje de R está con 0 grados, por eso empieza desde el origen con un ángulo de 0 grados. Ese es el voltaje de R, con igual a 70.8 con 0 grados. En la parte inclinada vamos a poner al voltaje de la bobina y para cerrar el triángulo el voltaje total. Recordemos que estos son vectores. Para resolver este tipo de problemas vamos a tener que utilizar el teorema de cosenos. ¿Qué nos dice el teorema del coseno? Nos dice que, bueno, adaptándolo a este problema, el coseno de θ es igual al voltaje total al cuadrado, más el voltaje de la resistencia al cuadrado, menos el voltaje de la bobina al cuadrado, entre 2 veces el voltaje total por el voltaje de la resistencia. Una vez que tenemos esto, los valores que tienen VT y VB no quiere decir que no tengan valor, sus valores están puestos en la tabla de datos. No los ponemos porque no tienen un ángulo, a diferencia del valor de R. ¿Sí? Pero lo que vamos a hallar ahorita es el ángulo θ. Reemplazamos 120 que vale VT al cuadrado más VR 70.8 cuadrado menos el voltaje de la bobina que vale 86 al cuadrado entre 2 veces el voltaje total multiplicado por el voltaje de R que vale 70.8. Resolviendo y aproximando, queda que el coseno de θ es aproximadamente 0.7, lo que nos da un valor aproximado de 45 grados. Este 45 grados, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para hallar el ángulo que tiene el voltaje total. Entonces, ahora, sabiendo el ángulo que tiene el voltaje total y su valor que es 120 con un ángulo de 45 grados, vamos a poder hallar el ángulo de la bobina, ¿sí?
y también su voltaje de la bobina que vale 120 con ángulo de 45 grados menos 70.8 con ángulo de 0 grados. El voltaje de la bobina es 86 con 80.5 grados. Una vez que tenemos este dato, vamos a poder hallar su impedancia. Pero ¿para qué vamos a querer hallar la impedancia? La impedancia nos sirve para hallar el valor de R y el valor de X sub L, o sea, para hallar los valores de la resistencia y para hallar L que nos están pidiendo en la pregunta principal. Por lo tanto, nosotros tenemos que la impedancia de la bobina es igual al voltaje de la bobina sobre la intensidad. Como ya encontramos los valores hace un momento, reemplazamos. Voltaje de la bobina vale 86 con ángulo de 80.5 y la intensidad es 2.83 con ángulo de 0 grados. Resolvemos y nos va a quedar en forma polar 30.3 con ángulo de 80.5 grados. Para nosotros poder utilizar bien este dato vamos a pasarlo a forma binómica, en la que tenemos que 5.01 más J 29.97. Recordemos que es de la forma R más JX. Entonces nuestra primera respuesta sería R es igual a 5.01 ohmios. Y adicional a esto vamos a hallar el X. En este caso el XL porque solo tenemos una inductancia. XL es igual a 29.97. Bien, con este otro valor que hemos hallado, vamos a poder hallar el valor de L, de la bobina. Ahora encontramos L, pero para encontrar L vamos a utilizar la fórmula 2pi por F por L. ¿Por qué? Porque nos dan la forma de... nos dan la frecuencia y si no nos dieran la frecuencia y nos hubieran dado el valor de W, hubiéramos usado WL. Entonces, eh, reemplazamos valores. XL es 29.97, F 60 y nos piden hallar L. Despejamos L, 29.97 entre 2pi por F y tenemos que L vale 0.079. Y eso fue todo, solo nos pidieron hallar los valores de R y L. Gracias.